As doadas, as complicadas, tirarémolas ao final. Unha primeira, algo xa contestaches. Que cifra de goles te marcas esta temporada, Pablo? Agora que xa eres o máximo goleador histórico do Racing. Bueno, pues la verdad es que nunca fui un jugador muy goleador, pero bueno, más allá de, evidentemente, los objetivos colectivos que queremos todos, pues me gustaría colaborar, ¿no? con goles, pues no sé, pero si estoy cerca de 10, pues sería buena cifra. Sabes que Joselu, co que meteu hoxe, creo que xa leva 90. O sea, que vaiche aí, vaiche moi pretiño. Sí, sí, es fácil, non lle das asistencias. No, no se la voy a pasar mal. Bueno, pregunta a xente é moi ambiciosa. Crees que o Racing se pode meter en playoff, Pablo? Bueno, yo creo que, como comentaron Mosqui y Rocío, ¿no? Venimos de tercera, evidentemente el club está por encima de eso, es un club que siempre tuvo unas metas más altas, pero estamos viviendo este proceso, hay que adaptarse a la categoría, venimos de ascender y bueno, lo primero es competir bien y alejarnos de los puestos de abajo y a partir de aí ya veremos. Unha última neste primeiro bloque, unha de aspecto táctico. O ano pasado xogastes case toda a temporada con dous xogadores arriba, Juan Antonio Joselu. Como ves mellor o equipo? Como estades agora, que unha referencia ou dúas referencias? Bueno, yo creo que el míster pues, los utiliza cuando ve que puede hacer más daño de esa forma, ¿no? al equipo rival, pero muchas veces te acuerdas de jugar con dos delanteros cuando no ganas, ¿no? Pero tampoco tener dos delanteros es sinónimo de atacar más ni de tener más ocasiones, pero bueno, el míster sabe perfectamente cuándo utilizarlos y me imagino que eso lo decide en función del partido, donde juguemos, las condiciones del campo y demás. Bueno, pois despois seguiremos aquí bombardeando a Pablo. Si, ademais vai ser